¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen del africano según la Biblia? En este video exploraremos la referencia bíblica y las interpretaciones históricas que arrojan luz sobre este fascinante tema. El origen del africano según la Biblia es un tema que ha intrigado a muchas personas a lo largo de la historia. Para comprender esta cuestión, es esencial contextualizar la importancia tanto de la Biblia como de África en el escenario mundial. La Biblia, un texto venerado por judíos y cristianos, es una colección de escritos religiosos que abarcan una variedad de géneros literarios y una riqueza de enseñanzas morales y espirituales. Para muchos creyentes, la Biblia es vista como una autoridad divina que proporciona respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, la existencia y el propósito humano. África, por otro lado, es un continente diverso y vasto, con una historia rica y compleja, que se remonta a miles de años. Es el hogar de una multiplicidad de culturas, idiomas y tradiciones, y ha sido testigo de la ascensión y caída de grandes civilizaciones a lo largo de los milenios. La pregunta sobre el origen del africano, según la Biblia, surge en el cruce de estas dos importantes influencias históricas y culturales. Algunos estudiosos y creyentes buscan en los relatos bíblicos pistas sobre los orígenes de los pueblos africanos, buscando entender cómo encajan estas narrativas dentro del contexto más amplio de la historia humana y la teología. La historia de Noé y sus hijos, narrada en el libro del Génesis, es una de las principales fuentes de especulación sobre este tema. Según la narrativa bíblica, después del diluvio que devastó la tierra, Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes. Se dice que los descendientes de Noé repoblaron la tierra, y entre ellos se encontraban sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam, uno de los hijos de Noé, es a menudo identificado como el ancestro de los pueblos africanos, según ciertas interpretaciones. Se argumenta que los descendientes de Cam se asentaron en lo que ahora se considera África, lo que lleva a algunos a concluir que los africanos tienen sus raíces en esta línea genealógica bíblica. Narrativa de Noé y sus hijos. La historia de Noé y sus hijos, registrada en el libro del Génesis en la Biblia, es fundamental para comprender la interpretación sobre el origen del africano según la Biblia. Después del diluvio, la humanidad se reinicia con Noé y su familia como los únicos supervivientes. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Entre estos tres hijos, Cam es a menudo el foco de atención en las discusiones sobre el origen del africano. La Biblia relata que después del diluvio, Noé pronunció bendiciones y maldiciones sobre sus hijos. En Génesis 9, 25 al 27, se registra una maldición que Noé pronunció sobre el hijo de Cam, Canaán, diciendo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Este pasaje ha sido objeto de interpretaciones diversas y a veces controvertidas. Algunos sugieren que la maldición pronunciada sobre Canaán, descendiente de Cam, implica una conexión con los pueblos africanos, aunque la interpretación exacta de esta conexión varía entre eruditos y teólogos. Algunos argumentan que la maldición de Canaán y su descendencia se refiere específicamente a ciertas poblaciones que habitaron áreas del antiguo Oriente Próximo, y no necesariamente a todos los pueblos africanos. Otros sugieren que esta maldición simbólica podría tener un significado más amplio y metafórico, y no debería interpretarse como una explicación literal del origen del africano. Diversidad de interpretaciones. La diversidad de interpretaciones sobre el origen del africano, según la Biblia, refleja la complejidad de los textos bíblicos y las diferentes perspectivas teológicas y académicas. Si bien algunos eruditos sostienen que la narrativa bíblica proporciona pistas sobre los orígenes de los pueblos africanos, otros abogan por una interpretación más simbólica y contextualizada de estos textos. Los defensores de la interpretación literal de las Escrituras a menudo se centran en pasajes como la maldición de Canaán, descendiente de Cam, como una explicación directa del origen de ciertos pueblos africanos. Según esta perspectiva, la maldición pronunciada sobre Canaán y sus descendientes se interpreta como una conexión directa con los pueblos africanos, lo que sugiere que los africanos tienen sus raíces en la línea genealógica de Cam. Por otro lado, los críticos de esta interpretación literal señalan que tales enfoques pueden simplificar en exceso los textos bíblicos y pasar por alto el contexto histórico y cultural en el que se escribieron. Argumentan que las narrativas bíblicas deben entenderse en su contexto original y considerarse dentro de la rica tradición oral y literaria de las culturas antiguas.
Además, muchos estudiosos advierten contra la extrapolación simplista de los relatos bíblicos para explicar la diversidad étnica y cultural de los pueblos africanos. La historia y la diversidad de África son mucho más complejas de lo que cualquier narrativa bíblica única podría capturar completamente. Es importante tener en cuenta que la interpretación de los textos bíblicos sobre el origen del africano ha sido y sigue siendo objeto de debate dentro de la academia y las comunidades religiosas. Las interpretaciones pueden variar según la tradición religiosa, la afiliación denominacional y el contexto cultural de los intérpretes. Religiones africanas y sus perspectivas. Además de las interpretaciones bíblicas, es crucial considerar las perspectivas de las religiones autóctonas africanas sobre el origen del africano. África es el hogar de una amplia variedad de tradiciones religiosas que tienen sus propias narrativas sobre la creación y el origen de la humanidad. En muchas religiones africanas, la creación y el origen de la humanidad se entrelaza con la historia de sus propios pueblos y culturas. Estas tradiciones religiosas a menudo enfatizan la conexión entre los seres humanos y la tierra y la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y las fuerzas espirituales. Por ejemplo, en la religión yoruba, practicada en gran parte de África Occidental y la diáspora africana, la creación del mundo y la humanidad está intrínsecamente ligada a las acciones de los orishas o deidades. Según la mitología yoruba, Orunmila, el oricha de la sabiduría y la adivinación, juega un papel fundamental en la creación y la organización del mundo y de la humanidad. Otras religiones africanas como el vudú en Haití y el candomblé en Brasil también tienen sus propias narrativas sobre la creación y el origen de la humanidad, que refleja la interacción entre las fuerzas espirituales y los seres humanos. Estas perspectivas religiosas africanas ofrecen una visión complementaria a las interpretaciones bíblicas sobre el origen del africano. En lugar de centrarse exclusivamente en textos escritos, estas tradiciones religiosas resaltan la importancia de las narrativas orales, los rituales y las prácticas espirituales en la comprensión de la identidad y la historia de los pueblos africanos. A lo largo de este video, hemos explorado el fascinante tema del origen del africano según la Biblia, desde las narrativas bíblicas sobre Noé y sus hijos, hasta las diversas interpretaciones teológicas y culturales. Hemos reflexionado sobre la complejidad de este tema y su relevancia en el estudio de la historia y la religión. Es crucial recordar que las interpretaciones sobre el origen del africano son diversas y a menudo sujetas a debate. Mientras algunos encuentran conexiones directas en los relatos bíblicos, otros abogan por una comprensión más simbólica y contextualizada. Además, las perspectivas de las religiones autóctonas africanas agregan una capa adicional de riqueza y diversidad a esta discusión. Al final del día, este tema nos invita a celebrar la diversidad de narrativas culturales y religiosas que enriquecen nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Esperamos que este video haya sido informativo y provocador. Si disfrutaste este contenido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Además, te invitamos a suscribirte al canal para más videos sobre historia, cultura y religión. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. ¡Hasta la próxima!